¿Qué tal? Muy buenas noches. A nombre de Genaro Lozano te doy la bienvenida. Yo soy Eder Guevara y esto es Punto y Contrapunto. Desde el martes 3 de noviembre, el mundo parece estancado en un solo tema. ¿Quién va a gobernar Estados Unidos los próximos 4 años? El recuento de votos en los estados clave puede tardar días o hasta semanas e incluso podría terminar resolviéndose en tribunales. Pero la elección presidencial no es la única que define el futuro inmediato de Estados Unidos. 11 estados renovaron gobiernos locales, así como un tercio del Senado y la Cámara de Representantes, donde el escuadrón integrado por 4 demócratas progresistas fue reelecto, pero también ganaron asientos legislativos republicanas y republicanos identificados con teorías de la conspiración y posturas de extrema derecha. ¿Qué impacto tiene esto para Estados Unidos? ¿Es un reflejo de la división que enfrenta este país? ¿Cuál será su influencia en la gestión de quien resulte ganador de la contienda presidencial? 2 expertas y 2 expertos en Estados Unidos nos darán sus puntos y contrapuntos clave. No te vayas, ya inicia Punto y Contrapunto. Conocidos como The Squad o el Escuadrón, 4 legisladoras demócratas que hace 2 años fragmentaron el techo de cristal del Congreso estadounidense y a las que el presidente Donald Trump pidió volver a su país, aunque todas son estadounidenses, consiguieron la reelección. Alejandra Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Ayanna Pressley y Rashida Tlaib su asiento en la Cámara de Representantes para un nuevo periodo, en el que seguramente seguirán plantando cara al machismo y la discriminación con políticas progresistas. Cuatro mujeres progresistas consiguieron este martes repetir la hazaña de 2018 y fueron reelectas. Conocidas como The Squad o el Escuadrón, las demócratas Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Ayanna Pressley y Rashida Tlaib retuvieron sus asientos en la Cámara de Representantes un periodo más. Ocasio-Cortez es la legisladora más joven de la historia. Identificada con el ala más liberal de su partido, nació y fue criada en el Bronx, que junto con Queens integra el Distrito 14 de Nueva York, del que es representante. También fue reelecta Ilhan Omar por el 5º Distrito de Minnesota. En 2018 fue la primera mujer de origen somalí y religión musulmana en lograr un escaño. Ese año también fue electa Ayanna Pressley como representante del 7º Distrito de Massachusetts, el más diverso y desigual, y ayer ganó la reelección. Así como Rashida Tlaib, de origen palestino y representante del distrito número 13 de Michigan. Rashida fue la primera mujer musulmana en ser legisladora local en Michigan. Las 4 integran el grupo conocido como The Squad, que ha defendido la acción climática, la atención médica para todos los estadounidenses, los derechos de migrantes sin documentos y otras causas progresistas. El grupo ha sido objeto de críticas por parte del presidente Trump, del Partido Republicano e incluso por el sector más conservador de su propio partido. Punto y contrapunto. Y para debatir esta noche nos acompaña Juan Ernesto Trejo, maestro de Relaciones Internacionales por la Central European University y querido amigo de este programa. Querido, qué gusto saludarte. Hola Eder, qué gusto saludarte. Lila, Toño, Anaí, muy buenas noches. También nos acompaña desde la sana distancia Anaí Benítez, internacionalista y maestra en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad Panamericana. Buenas noches, Anaí, bienvenida. Hola, buenas noches, un gusto. Lila, Juan, Toño. Internacionalista y maestra en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad Panamericana. Nos acompaña también Lilia Abed, analista en temas internacionales. Muy buenas noches, Lilia. Muy buenas noches, un saludo a todos mis colegas, feliz de estar aquí con ustedes. Y Antonio Michel, internacionalista y académico del ITAM. Bienvenido, Antonio, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Eder? Buenas noches y qué gusto saludarlos a todos, Anaí, Lila, Juan Ernesto. Anaí, ¿tú qué opinas de esta reelección del Squad y qué opinas también de la configuración legislativa que va a tener Estados Unidos a partir de esta elección? Pues la verdad es que es una noticia sumamente gratificante para mí. Es un claro ejemplo que el establishment estadounidense está a punto de romperse, también como los techos de cristal que sin lugar a dudas nos ha costado mucho trabajo romper.
También es un claro ejemplo, una consecuencia derivado del primer debate estadounidense, en donde vimos más que un debate, que yo sigo insistiendo que no fue un debate, simplemente fue dos hombres peleando para ver quién es más hombre, así yo lo vi, no vi ni siquiera propuestas, ni siquiera eso. Entonces creo que la ciudadanía estadounidense y muchas, no solamente estadounidenses, sino también aquí en México y en muchas partes del mundo, pues ya están hartando, por decirlo de alguna forma, pues de los políticos de siempre, de los políticos que prometen, y creo que Alexandria Ocasio-Cortez junto con su famoso squad viene a romper muchos paradigmas, viene a ¿Sí me escuchan demostrar por otra ahí? forma ¿No escuchan ahí? de política y hacer política desde la base y desde la tierra, que es donde se tiene que hacer pues la política. Claro. Anaí, ¿tú qué opinas? Es una configuración bastante peculiar. Pareciera que todo se está centrando, o no, no pareciera, la gran discusión se está centrando en los dos candidatos a la presidencia, pero en el Congreso hay contrastes bastante interesantes. Sí, por supuesto, digo, se está concentrando porque así creo que el modelo estadounidense así está diseñado, o sea, siempre son los dos partidos políticos, republicano y demócrata, pero por supuesto que en el Congreso también se está configurando una forma bastante interesante que hay que seguirle el paso. Desafortunadamente o afortunadamente, pues hemos estado muy atentos a los candidatos de presidente por el peso que impacta no solamente adentro de Estados Unidos, sino también afuera de Estados Unidos. Antonio, ¿tú qué opinas de esta configuración? A mí me encanta lo que propone como grupo y cada una de ellas, o sea, porque es una prueba, lo que decían hace un momento, de la división que hay en Estados Unidos, de la diversidad que hay también, y creo que tener esta presencia en el Congreso ayuda a tener un poco más de equilibrio con también otros posicionamientos y voces más conservadoras. Y a mí me gusta tener esta representación porque refleja, tenemos a Ilhan Omar, que llegó como refugiada a Estados Unidos, es la primera mujer somalí, musulmana, etcétera, en representar a su distrito, a Rashida Tlaib también musulmana, que tiene esta temática polémica de todos los temas de Palestina, Israel, etcétera. Tenemos a Alexandria Ocasio-Cortez, representación de Puerto Rico, hispana, muy joven, muy progresista, muy liberal, y a la representante Ayanna Pressley de Massachusetts, que también trae toda esta iniciativa pro-migrante, más liberal, progresista. Entonces, además de ser de la demócrata, bueno, del ala más progresista dentro del Partido Demócrata, o sea, sus marcos de referencia individuales traen una diversidad al Congreso que me parece muy importante para lo que viene, porque recordemos que, como bien dices, se ha concentrado casi toda la atención mediática en los candidatos presidenciales, pero recordemos que no pueden enfrentarse a un impasse en cuanto a sus políticas públicas y la legislación si no encuentran un consenso en el Congreso. Entonces, retener a estos intereses representados y esta diversidad va a hacer que muchas voces de ciudadanos que han sido discriminados, que han sido excluidos, puedan ser representadas, porque estas 4 mujeres apoyan el acceso a servicios de salud para todos los estadounidenses, salario mínimo de $15, la exoneración de deudas estudiantiles, etcétera. O sea, traen todas estas propuestas más liberales y progresistas que pueden dar voz a muchas personas que se han sentido excluidas en esta sociedad polarizada que hay en Estados Unidos. Claro. Lila, esta reelección del squad, pero además la votación de las consultas progresistas, pareciera que la ciudadanía estadounidense está haciendo un viraje muy interesante, ¿no? ¿Qué opinas? Mira, yo creo que más que nada sí es súper interesante y muy bueno, positivo el hecho de que se hayan reelecto estas 4 mujeres que han marcado la agenda en grandes rasgos de la mayoría demócrata en este Congreso. Me parece importante también señalar que hay 298 mujeres candidatas a la Cámara de Representantes en este ciclo electoral. De hecho, es mayor el número de candidatas mujeres que hubo en el 2018. Hay 20 candidatas al Senado de Estados Unidos, fue un poco menos de lo que se lanzaron en el ciclo pasado,
Pero esto es muy importante porque 51% de la población estadounidense son mujeres y el hecho de que está aumentando la representación de las mujeres en el Congreso de Estados Unidos me parece que es una muy buena señal para este grupo y yo apoyo el hecho de que lleguen estas mujeres al Congreso. Ahora, la mayoría de ellas las ha postulado el Partido Demócrata y creo que eso se va a ver reflejado también en los números en el Congreso de Estados Unidos. Lo que me parece interesante que va a ocurrir en este próximo Congreso es cómo va a estar compuesto. Todo indica que los demócratas van a mantener su mayoría en la Cámara Baja. El Senado está muy reñido, hasta el momento están en 48-48. Es muy posible que todo se va a reducir a las elecciones especiales en el estado de Georgia. Ya vimos que el candidato Kelly ganó la especial en el estado de Arizona, que se gana este escaño que representaba el famoso senador republicano John McCain. Y yo creo que aquí la conformación va a ser lo más interesante porque finalmente, pues si los republicanos mantienen su mayoría en la Cámara Alta y los demócratas en la Cámara Baja, y para cómo están las tendencias ahorita para la elección presidencial, que ahorita lleva una ventaja mínima pero importante en los estados bisagra, el candidato demócrata Joe Biden, pues va a ser una negociación y un teje y maneje muy interesante con el Poder Legislativo, pero aún más va a ser pues esta negociación interna del Partido Demócrata, que este squad también representa pues una de las iniciativas más progresistas dentro del Partido Demócrata, y yo creo que aquí es donde van a tener que negociar bien los demócratas dentro de sus propias filas para ver cuál va a ser su agenda, y definitivamente pues ya los congresistas tienen que defender los intereses que representan en sus propios distritos, y esto es aquí donde creo que puede causar ciertos problemas o un poco de polémica de lo que se vaya a presentar ya que estén en el Congreso y ver cómo está conformado. Pero sí creo que esto va a ser algo interesante porque todo el Partido Demócrata se unió en las primarias durante la época de campaña de Biden para ganar la presidencial, pero ya ganada la presidencial me parece que la batalla que viene en el Partido Demócrata internamente va a presentar un reto muy interesante para el presidente y para también la vocera de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Juan, ¿tú ves un contraste entre lo conflictivo que está haciendo la elección presidencial y esta configuración en la legislatura? ¿Podríamos pensar que hay no solamente renovación generacional, sino la posibilidad de reconfigurar la política estadounidense? Yo sí creo efectivamente que hay un proceso de renovación generacional que, si bien es representado por esta llamada escuadra, tiene resistencia incluso en el mismo Partido Demócrata. Hay que ver con qué márgenes está llegando toda esta nueva ola de congresistas a la Cámara de Representantes, ¿no? Las 4 superan el 60%, Ayanna Pressley 85% en Massachusetts, y de hecho se está expandiendo, ¿no? Hay un perfil muy interesante en Cori Bush, me parece, que es es una activista de Black Lives Matter de Missouri, ganando con casi el 80%, 78% por ahí. Jamal Bowman ganando con 82% en Nueva York. Es una nueva generación de jóvenes que son progresistas, que son liberales y que no le tienen miedo a decirle a los conservadores demócratas, aquí estamos. Son más allá de un enemigo incómodo para la otra parte, ¿no? Los republicanos en específico, para Donald Trump, también son un enemigo, bueno, no enemigo quizá, pero sí un compañero incómodo, por así decirlo, dentro de su propio partido, ¿no? Vemos que, por ejemplo, van a conservar, como bien decía Lila, la Cámara Baja, los demócratas, pero lo que estará en tela de juicio y quizá le cuesta un poquito de trabajo conseguir será ser la speaker de la Cámara de Representantes a Nancy Pelosi. Hay un nuevo grupo de demócratas moderados que no están de acuerdo con los resultados que está habiendo. Yo, como lo veo, yo creo que es un logro de Nancy Pelosi haber conservado la mayoría de la Cámara Baja de Estados Unidos, pese a todo el tumulto y el disturbio que hubo, ¿no?, con la elección presidencial. Vamos a ver seguramente un récord, como también mencionaba Lila, hubo varias nominaciones de mujeres, pero van a ser electas más mujeres que la vez anterior. La vez anterior, recordemos que vimos a 102 congresistas, la mayoría de ellas demócratas en la Cámara Baja. Esta vez va a haber 131, es el cálculo. Entonces, todo eso veremos si juega del lado correcto para Nancy Pelosi o no, para el partido, para que pueda conservar durante los próximos 2 años
ser la speaker de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Pero veremos si todo esto le alcanzará para reelegirse seguramente. Hay, vuelvo a mencionarlo, un grupo moderado que está haciendo pues ya el trabajo sucio, liderado por ahí por una representante de Virginia que apenas logró reelegirse. Y el problema y el descontento está en que muchas de las personas que se eligieron hace 2 años no pudieron reelegirse en esta ocasión. Pero justo había una crítica de Alexandria Ocasio-Cortez en una reunión que tuvo los legisladores de la Cámara Baja de Estados Unidos el día de ayer, me parece, y fue que, bueno, pues es que son personas que no se pudieron adaptar a la nueva forma de hacer campaña entre los demócratas y para esta elección especial, que era la campaña virtual. Es decir, no pueden salir evidentemente por el tema del coronavirus, hacer campaña a pie de calle, ¿no? Pero tampoco lo hicieron por redes sociales y pues ahí vimos los resultados y por eso perdieron. Claro. Vamos a una pausa. Parte fundamental del balance de poderes en Estados Unidos reside en el Capitolio. El Senado parece haber quedado con mayoría republicana y en la Cámara de Representantes los demócratas ya aseguraron su mayoría. ¿Cuáles son los triunfos emblemáticos para ambos partidos? Regresamos con esto a punto y contrapunto. En un artículo publicado hace unos días en el Washington Post, el analista Max Boot escribió que es necesario destruir al Partido Republicano para salvarlo, en referencia a los miembros de este partido que, con posturas ultraconservadoras, han ganado espacio rápidamente. Es el caso de Marjorie Taylor, la recién electa senadora que abiertamente simpatiza con el movimiento conspiracionista conocido como QAnon. Pero no es la única. Veamos en contexto. Hace 4 años, el triunfo de la demócrata Alexandria Ocasio-Cortez, de 29 años, marcó un hito en la Cámara de Representantes al convertirse en la legisladora más joven de la historia moderna. Esta semana, ese récord fue roto por el republicano Madison Cawthorn, de 25 años. La juventud es lo único que vincula a estos representantes. Mientras Ocasio es considerada progresista, Cawthorn es antiaborto, pro-armas y promueve un endurecimiento de la política migratoria. Además, se le ha señalado por hacer declaraciones racistas y ha sido señalado como simpatizante del racismo y por haber cometido abusos sexuales, aunque él lo ha negado. Otro triunfo republicano polémico es el de Marjorie Taylor Greene. Empresaria de la construcción, Greene también es antiaborto, pro-armas y anti-inmigrante. Además, es simpatizante del movimiento conspiracionista QAnon, que asegura que existe una red de pedofilia y satanismo que se infiltró en el gobierno y en los medios de comunicación, que busca acabar con el gobierno de Donald Trump. Como Taylor, Lauren Boebert es simpatizante de QAnon y también consiguió un escaño en la Cámara de Representantes por el estado de Colorado. Boebert, de 33 años, es promotora del uso de armas y se ha presentado como la alternativa al socialismo, que según ella se ha extendido en Washington. Punto y contrapunto. Lila, ¿qué opinas tú de esta configuración? Ya platicábamos ahorita que las negociaciones, dependiendo de quién quede en la presidencia, serán un tema bastante complicado porque además es evidente que hay posturas totalmente radicalizadas. Sí, a ver, yo creo que hay algo muy interesante que va a seguir y va a ser una tarea monumental para el próximo presidente de Estados Unidos. Yo creo que lo que hemos visto en esta elección presidencial es que Estados Unidos está completamente polarizado y dividido, que hay extremismos muy fuertes. Hemos visto también una campaña de desinformación. Ayer vimos a cadenas televisoras censurar al presidente de Estados Unidos por decir mentiras, y me parece que estas figuras que acaban de mencionar de extremistas dentro del Partido Republicano son un síntoma y no la causa de lo que realmente está reflejado de un sector de la población estadounidense que es latente y que va a perdurar aún cuando salga Donald Trump del poder si es que pierde la elección. Es decir, el trumpismo puede seguir sin Trump y esto es uno de los retos que va a tener que atender Joe Biden si es que llega a la presidencia de Estados Unidos. Me parece que este radicalismo, este extremismo, este racismo que sigue en la política de Estados Unidos es uno de los temas que está dividiendo, polarizando al sistema estadounidense, y yo creo que el gran reto del próximo presidente de Estados Unidos
va a ser unir a la población que sinceramente está sumamente fragmentada. Habían muchas encuestadoras que decían que los demócratas iban a arrasar en el colegio electoral y en las urnas. Si bien es cierto que el candidato demócrata se ha convertido en el candidato más votado en la historia de Estados Unidos, pues la brecha entre ambos candidatos en el voto popular es de 4 millones de votos, pero refleja que la base electoral de Donald Trump pues no nada más leal a su figura, sino que tiene secuestrado en su totalidad al Partido Republicano, y él ha funcionado para difundir mentiras y para apoyar estos candidatos de extrema derecha que apoyan teorías de conspiración y demás, y que van a seguir pues en el Congreso y van a seguir siendo voces del pueblo de Estados Unidos. Y me parece que más que nada el próximo reto para el presidente y para el Congreso de Estados Unidos y para la población como tal es unir al país en torno a una agenda política incluyente, y me parece que esto va a ser pues muy complicado de hacer, y creo que es una de las grandes lecciones que ha dejado esta elección presidencial en Estados Unidos. Claro. Querido Juan, ¿tú cómo ves esta configuración social que se está generando? Porque, como bien decía Lila, hay un trumpismo que no solamente se está manifestando en cómo eligen a sus representantes en el Congreso, sino también en las calles. Ya los vimos movilizarse para tratar de frenar el conteo de votos. ¿Qué opinas? ¿Cómo lograr generar consensos en la sociedad norteamericana? Fíjate, eso va a ser muy difícil. No sé si Joe Biden pueda ser capaz de hacerlo en el corto plazo. Es una sociedad sumamente polarizada, pero justo porque le hace caso, no toda, pero gran parte de personas en distintos condados, le hacen caso justo a estas teorías de la conspiración. Sí me gustaría resaltar de qué estamos hablando con esta corriente de QAnon, por así decirlo. Ya lo mencionábamos hace unas semanas en uno de los town halls que hizo Donald Trump. Se le preguntó si él creía que esto existía. Y él decía, bueno, pues no sé, la verdad, pero creo y he escuchado que ellos son unas personas que están en contra de la pedofilia, ¿no? Y que hacen un gran trabajo. Rápidamente, ¿qué es QAnon? O sea, estamos hablando de una teoría ultraconservadora, extremista, que asegura que Donald Trump es, por así decirlo, como el garante de la democracia, porque está combatiendo pedófilos demócratas que son traficantes sexuales, ¿no? Dicen que hacen rituales estos demócratas y que beben sangre de niño, ¿no? En reuniones. ¿Quiénes? O sea, le han puesto nombre también a ellos, está Hillary Clinton, Barack Obama, Oprah, gente de Hollywood también, Ellen DeGeneres, hasta el Papa y el Dalai Lama, ¿no? Entonces, el FBI ya ha dicho también que estamos hablando de una potencial amenaza terrorista nacional, así lo dice, y totalmente extremista, ¿no? Entonces, el presidente de Estados Unidos, todavía presidente de Estados Unidos, no fue capaz de decir eso no existe, no le hagan caso. Y es que si vamos a los números, hay 56% de personas que se definen como republicanos que creen que QAnon existe, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Pues porque hubo 14 candidaturas de QAnon, candidatos republicanos que abiertamente apoyaron esto y que algunos de ellos ganaron. La nota mencionaba a Lauren Boebert de Colorado, ¿no? Y sobre todo un perfil que yo digo, aguas acá, que es Marjorie Greene de Georgia. Ella podría ser, si no, ojalá que me equivoque, podría ser el equivalente a Alexandria Ocasio-Cortez, pero del lado conservador. Es una persona que ganó por uno de los condados rurales de Georgia con el 74% de aprobación. Entonces, ya se ha dado agarrones en Twitter con republicanos, con gente de su mismo partido, ¿no? Con un ex veterano de guerra de Texas que dijo, bueno, si Donald Trump perdió, ya estuvo, ya, lo que sigue. Bueno, se peleó con él, le dijo que tiene un sentimiento derrotista, que hay que defender al presidente Donald Trump, en fin. O sea, estamos hablando de gente que puede ser disruptiva dentro de su propio partido, ¿no? Entonces, esto sí es de analizarse, porque son personas que en enero van a tomar protesta como representantes de la gente en Estados Unidos, ¿no? Entonces, hay que ver también el perfil de dónde provienen. Desafortunadamente, las dos que llegaron a la Cámara de Representantes son de zonas republicanas, rurales, ¿no? En zonas urbanas también hubo candidatas republicanas que apoyaron QAnon, pero que no ganaron. Hubo por ahí dos de la ciudad de Chicago que no lo lograron. Entonces, hay que echarle un ojo a esta corriente porque sí es peligrosa. Anaí, ¿estamos ante un movimiento popular, ultraconservador, o cuál es tu lectura de este fenómeno?
Mira, yo creo sinceramente que el Partido Republicano se encuentra en un gran dilema. El dilema es seguir con el modelo del trumpismo, seguir con un mal manejo de la política exterior, seguir con un modelo misógino, seguir con un modelo racista, seguir con un modelo donde desprecia las instituciones, donde hay un maltrato a los medios de comunicación, o optar por un neoconservadurismo gran paréntesis, hay una columna muy buena que me gustaría le echara un ojo de Emerson Segura, que justamente habla de esto, del neoconservadurismo que configura justamente la política exterior después de la Segunda Guerra Mundial, que optan por un libre mercado, que optan por grandes intercambios comerciales, que preservan el liderazgo internacional de Estados Unidos, que Estados Unidos, antes de que Donald Trump llegara a la Casa Blanca, pues era un referente en tema de política exterior, ¿no? Es más, los mismos republicanos, antes de que llegara Donald Trump, advirtieron los efectos, algunos republicanos, por no decir todos, advirtieron los efectos de lo que provocaría que Donald Trump llegara a la Casa Blanca. Creo que Donald Trump, lo hemos visto una y otra vez, ha raptado al Partido Republicano, ha generado adentro del Partido Republicano odio y polarización interior, y claro que polarización también en los Estados Unidos en general, vaya. Entonces, yo creo que, híjole, me atrevería a decir que el Partido Republicano hoy en día tiene una de las mayores, si no es que la mayor, crisis política en mucho tiempo. Y la verdad es que sería un gran golpe si Donald Trump, que por lo que las encuestas dicen, pues no alcanza la reelección. Sería un golpe muy fuerte al interior del Partido Republicano, pero también para Estados Unidos. Claro, Antonio, estamos ante una reconfiguración de la clase política. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? A mí me gustaría hacer énfasis en un aspecto que me parece ha sido enmarcado por estas elecciones, de la necesidad de reconstruir un gobierno, tejido social y un gobierno democrático con procesos institucionales más equilibrados en Estados Unidos. ¿A qué me refiero? O sea, en la sección pasada hablábamos de este bloque mucho más liberal, progresista, de mujeres que apoyan políticas públicas más incluyentes, etcétera, y ahora vemos este segmento también de congresistas que son mucho más conservadores, mucho más cerrados, más extremistas, pero del otro polo. Y la realidad es que ambos representan, o sea, ambos polos están en el mismo espectro del país. O sea, no es lo mismo las preferencias de una familia de campesinos de blancos en Iowa que una hija de inmigrantes en Nueva York. O sea, y ambos tienen el mismo voto en cuanto a quién los va a representar, ¿no? Tanto en el Congreso como en la presidencia, etcétera. Y a mí sí me gustaría hacer alusión en que estas elecciones han reflejado las deficiencias del sistema electoral estadounidense. ¿Por qué? Porque aunque parece ya que Biden se acerca a la meta, ha estado muy cerca, y si Donald Trump llegase a ganar, sería la primera vez en la historia en que un presidente gana 2 elecciones perdiendo el voto popular. Y esto habla de que no se refleja muy bien esta democracia en Estados Unidos, porque, por poner un ejemplo, Wyoming, un estado que es 92% blanco, tiene más peso por la proporción de votos del colegio electoral con la población que California, que es 37% blanco. Entonces, eso se va a reflejar también en cómo el voto popular no necesariamente refleja el del colegio electoral. Y cuando lo traspolamos a las legislativas, ocurre el fenómeno conocido como gerrymandering, donde las legislaturas estatales delinean a los distritos, un poco segmentándolos con esta teoría de que cada voto cuenta, pero segmentándolos por grupos étnicos, clases socioeconómicas, etc. Entonces es obvio que de estos distritos van a salir representantes o sea, si tienes un distrito mayoritariamente republicano, es probable que voten por un candidato que apele a esos intereses y que sea un poquito más extremista. Por eso tenemos el caso de Georgia, ¿no? Con Marjorie Taylor Greene, que
que es un estado que ahorita está dando la batalla, que está muy parejo en la presidencial, pero este distrito dio a esta persona que puede ser extremista y que apoya estos movimientos, defiende estos ideales que apoyan a otro grupo poblacional. Entonces, yo retomo lo que decía Lila, que el mayor reto de esto va a ser tratar de reconstruir un gobierno democrático, reflejar los intereses de la mayoría de los ciudadanos, pero con un tono y una intención de cohesión y de tratar de unificar en vez de ensalzar o exacerbar estas diferencias. Y eso lo vamos a ver en cómo queda la configuración de las cámaras y la presidencia, porque volvemos a que si se están chocando constantemente en las decisiones, en las políticas públicas y demás, solo van a quedar mermadas estas diferencias. Pues esperemos que las diferencias y el proceso de unidad no sea a costa de los países del sur global. Vamos a una pausa. La elección del próximo presidente de Estados Unidos sigue en el aire. Biden lleva ventaja, pero Trump no acepta el conteo de votos. ¿Terminará esto en tribunales? Veremos qué opina la mesa cuando regresemos a Punto y Contrapunto. ¿Cómo va la jornada en Estados Unidos? Joe Biden está a la cabeza por la contienda de la presidencia de Estados Unidos, pero aún nada está dicho. Aunque ayer la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, se refirió a Biden como presidente electo, el recuento de votos sigue en Nevada, Pensilvania, Carolina del Norte y Georgia. En Pensilvania y Georgia registraron una ventaja para Biden este viernes. Además, la agencia AP ya le dio la ventaja en Arizona, considerada una de las grandes sorpresas. Pero Donald Trump no está dispuesto a aceptar estos resultados. Desde los primeros minutos del 4 de noviembre se declaró ganador y ayer dio un mensaje que ha sido criticado incluso por algunos sectores republicanos, aunque no por su fandome, que salió por las calles en varias entidades con reclamos contradictorios. Unos piden el voto por voto y otros detener el conteo. Trump ha pedido precisamente frenar el conteo y ayer falsamente aseguró haber ganado las elecciones en Estados Unidos que no han concluido el recuento, diciendo que ganó con los votos legales y que los votos ilegales buscan robarle la elección. Esto es una mentira, no existen votos legales ni ilegales. Por legales, Trump se refiere a los votos que los electores hicieron personalmente el martes. Por ilegales, los enviados anticipadamente por correo postal, pero en Estados Unidos ambos votos son legales. Vamos con los panelistas. ¿Qué opinan? Juan, ¿tú qué opinas de este fenómeno que se está dando? Ayer, como ya lo decían, incluso hubo cadenas televisivas que censuraron el mensaje de Donald Trump. Hay una confrontación que ya se traduce en las calles. Hemos visto manifestaciones de simpatizantes de Trump armados que buscan frenar el conteo de votos. ¿Qué opinas de esta configuración? ¿Qué opinas de este conflicto postelectoral? Fíjate, no me gustaría irme por el lado negativo, sino por el positivo de algo que sí me está emocionando muchísimo ver en estas elecciones, sobre todo en los estados que se están pintando nuevamente de azul y Georgia desde el 92 que no lo hacía, y es justamente el voto de los afrodescendientes. O sea, antes de ver los estados, a mí me gustaría resaltar el factor clave que hubo y es el del empoderamiento de estas comunidades en las ciudades. O sea, sí, efectivamente, si Joe Biden gana, que así esperemos que sea, gana Michigan, gana Wisconsin, gana Georgia, por ejemplo, va a ser por esos votos de colegio electoral, pero específicamente por las ciudades. O sea, hoy vemos la clara ventaja que tiene Biden y es más bien gracias a esas ciudades principalmente pobladas por afrodescendientes. Me refiero a Detroit, que tiene un 75% de población afrodescendiente. Me refiero a Atlanta, que tiene un 55%. Me refiero a Filadelfia, en donde más del 42% son de afrodescendientes. Y son personas a las cuales incluso en ocasiones, como el caso de Georgia, los gobernadores republicanos año tras año hacen
mueven cielo, mar y tierra para evitar que esta población salga a votar, porque hay un poder mayúsculo, ¿no?, en ellos. Entonces, algo similar pasó en esta ocasión en Arizona con el caso de los mexicoestadounidenses. Recordar que el 40% de la población de la ciudad de Phoenix, que es este condado de Maricopa, que está dando los votos a Biden principalmente, el 40% de la población es hispana, ¿no?, y la mayoría de ellos es mexicoestadounidenses. Entonces, hay un factor importante de minorías acá que sí salió a votar y que hoy por hoy podría darle ya la gran ventaja a Biden. Ahora, ¿qué es lo que vemos, por ejemplo, en Florida? Mucha gente dice, es que Florida nos falló o algo. Pues realmente quien le falló a Estados Unidos fue el gobernador de Florida. Hay que recordar que hace 2 años él impulsó una ley para que las personas que acababan de salir de la cárcel o que eran, por así decirlo, se les quitaba, o si habían cometido algún tipo de delito, ¿no?, y ya su caso había sido resuelto y habían cumplido con su condena, tenían que pagar una multa, ¿no?, una multa de miles de dólares. Entonces, eso automáticamente dejó fuera del electorado de Florida 775,000, por ahí 750,000 afrodescendientes de que pudieran votar, ¿no? ¿Y cuál fue la ventaja que hoy por hoy tiene Donald Trump frente a Joe Biden en ese estado? Es de poco más de 340,000 votos, me parece. Entonces, eso sí es como preocupante, ¿no?, ver todo este tema. Y es un tema racial, al final de cuentas es un tema racial y polarizador en Estados Unidos. Ahora, algo finalmente y rapidísimo, algo que sí me gusta muchísimo también que está pasando otra vez en Georgia, es que justo hace 4 años, lo que pasó con Clinton, que hubo terceros y cuartos candidatos en distintos estados que le restaron puntos a Clinton, ¿no? Ahora está pasando lo mismo con Trump. Tenemos ahí a la candidata libertaria, Joe Jorgensen, me parece, que lleva en Georgia, por ejemplo, me parece que son por ahí de 61,000 votos, me parece, ¿no? Y hoy por hoy Joe Biden ya lleva una delantera de 5,000. Entonces, si yo estuviera en el equipo de campaña de Donald Trump, sí estaría muy enojado con Joe Biden, pero también con la candidata libertaria, porque eso sin duda alguna le va a dar la ventaja a Joe Biden en este tipo de estados. ¿Tú crees que el conflicto se vaya a la corte? Esa es una de las apuestas de Trump, ahí tiene mayoría. ¿Qué opinas? A mí, ¿qué me preocupa de esta elección, de cómo se vayan a dar las cosas en los próximos días? Efectivamente, es esta narrativa que ya vimos, que no es nueva, o sea, ya la ha traído Donald Trump desde la campaña de decir, de desacreditar el voto por correo, decir que puede haber fraude, etcétera. Entonces, yo creo que lo que vemos en este discurso, que ayer censuraron los mismos canales de televisión y los medios de comunicación, es decir, no se trata nada más de hacer un discurso que apele a tu base, sino de ser objetivo, y no es de asumir votos o tomarlos de, no sé, por como ya que es un hecho, sino de contarlos, o sea, de contar cada voto y de hacerlo valer. Entonces me preocupa que ya se está preparando, está tratando de alebrestar a sus seguidores, su familia también está tratando de incitar una conducta mucho más agresiva para manifestarse en contra de los resultados cuando ni siquiera se han acabado de contar los votos. Muchos hacen alusión a como un espejo, una situación espejo de 2000 con Bush y Gore. Pero yo creo que hay diferencias, porque en ese caso, en especial en el estado de Florida, y la diferencia eran 1,700 votos a favor de Bush. Entonces, lo que trataron de hacer es otro conteo, tratar de ver voto por voto, y después de varios conteos ya se decidió que no se iba a llevar más a cabo, pero de todas maneras había una diferencia de 500 votos a favor de Bush, y ahí ya se detuvo el proceso. Aquí ni siquiera es que trate de defender su victoria, sino de tratar de invalidar la de su contrincante, y no es una intención de contar de nuevo los votos, sino de parar el conteo. A mí me parece grave, lo ato a mi intervención anterior del proceso democrático, cuando tú tratas de invalidar ciertos votos de la forma en la que hayan sido, porque también los republicanos en Houston incluso intentaron invalidar los votos que se hicieron en un sistema por auto, trataron de invalidar ese mecanismo, y dices, ¿cómo puedes decir que un voto de un ciudadano no es válido? Entonces, eso atenta en contra del proceso democrático, y la información de proclamarse ganador de un estado, de un condado, lo que sea, sin acabar de contar los votos, atenta también en contra de la transparencia y del
como el proceso democrático de la elección. Y la pregunta de si lo puede llevar a la Corte, yo creo que eventualmente, si no favorecen los resultados a lo que él quiera, su victoria, sí lo puede llevar a las instancias, a los tribunales, etcétera, y va a tratar de llevarlo lo más lejos que pueda. Pero tomando en cuenta cómo culminen las votaciones en estos estados, vamos a ver, porque si gana Joe Biden estos 4 estados, y traes una diferencia más grande, es más difícil que lo haga. Pero definitivamente si es un margen muy cerrado y si se trata de atentar en contra de los resultados anunciados, etcétera, y llega a la última instancia, definitivamente, aunque la gente diga, es que va a tener 6 jueces conservadores de su lado, etcétera, yo creo que en el poder de las instituciones y de la Corte, y creo que van a tratar de ser lo más objetivos posible, aunque jugando un poco abogado del diablo, recordemos que en el equipo que ayudó, que intervino en la situación de 2000 por el paralelismo, estaban 3 de los jueces, Brett Kavanaugh, Amy Coney Barrett y Roberts, el juez. Entonces, yo creo que eso es importante tomarlo en cuenta por cómo fue la configuración y en lo que podría derivar esto. Y si es preocupante, y más allá de las instituciones, cómo la sociedad puede reaccionar ante esta exacerbación de la polarización de las ideas y de los resultados. Lila, estamos evidentemente ante una crisis del sistema democrático en Estados Unidos que hace que todo sea cuestionado, pero estas reglas del juego las aceptaron los 2 candidatos y ahora Donald Trump está queriendo desconocerlas. ¿Qué opinas del escenario tan difícil? Sí, mira, a ver, la estrategia electoral de Donald Trump siempre ha sido utilizar el pretexto y normalizar el hecho del fraude electoral, aunque la verdad es que la experiencia de estados y las mismas centros de estudio desmienten la idea de que pueda haber un fraude electoral en Estados Unidos, pero lo hizo a mi parecer porque sabía que iba a perder el voto popular y sabía que el último recurso que tenía era iniciar una batalla legal en las cortes estatales con la intención de que posiblemente lleguen a cortes federales y a la última instancia a la Corte Suprema. Lo hemos visto desde un inicio de su campaña, que esta era su estrategia, porque era la única manera de que pudiera implementarlo si se llegara en el momento en el que estamos, en donde está tan reñida la elección, que necesita implementar esta estrategia como último recurso. Ahora, sí me parece que esta estrategia se va a debilitar. ¿Por qué? Yo creo que lo que está tratando de hacer Donald Trump es replicar lo que ocurrió en Florida, en el estado de Florida, en la elección presidencial del 2000. La diferencia de este ciclo electoral con la elección del 2000 es que en este ciclo hay varios estados que le están dando la tendencia y el triunfo al candidato demócrata Joe Biden. Es decir, va a ser sumamente complicado que se pueda llevar a cabo una estrategia legal que prospere en todos estos estados para realmente tumbar la cantidad de electores que representan estos estados y que un fallo de la Corte Suprema pudiera darle esos estados al presidente Donald Trump. Yo creo que lo que está haciendo lo puede resultar en que sea un doble perdedor. Me parece que está atentando contra la transición pacífica del poder en Estados Unidos. Me parece que está poniendo en riesgo el sistema electoral. Y lo más peligroso de todo es que posiblemente va a dejar a mitad de la población con la idea de que mitad de ellos van a creer que la elección fue ilegítima. Y entonces Joe Biden va a tener que también gobernar con una población que tal vez en su imaginación le robaron la elección a Donald Trump. Entonces aquí es donde empieza a entrar el caos, es donde empieza a entrar la incertidumbre, y en torno a una elección sin precedente, con la cantidad de personas que ha votado por correo, con el hecho de que al día de hoy no sabemos quién es el ganador, es una irresponsabilidad por parte del presidente Donald Trump de emitir estos mensajes que realmente no están sustentados en verdad. Claro. Y aparte, los estados mismos no han sacado evidencia de que hubo fraude electoral. Entonces, me parece que es una estrategia muy débil, pero que sin duda la va a seguir implementando porque es su último recurso. Anaí, estamos sobre tiempo, pero sí me gustaría saber tu punto de vista. ¿Esto se va a traducir en reforma política o en conflicto en las calles? Pues mira, ya el conflicto en las calles ya comenzó, ya hay ciertas ciudades en donde tanto simpatizantes de Donald Trump han apoyado el movimiento y todo lo que ha dicho Donald Trump, y también han hecho varios mítines también apoyando al candidato Biden.
creo que justamente Estados Unidos no está en el momento de seguir dividiendo o seguir polarizándose, desgraciadamente, por cosas o por discursos tan irresponsables como el presidente Donald Trump. Es por eso que Estados Unidos se ha polarizado cada vez aún más. Entonces, creo que es el momento ahorita de ser muy responsables, de saber que aunque todavía no estén los resultados, pues hay que tener mucha paciencia con esto. La verdad es que, como lo comenté hace varias semanas, no fue y no va a ser un día electoral, va a ser toda una semana electoral. La responsabilidad es un tema que tenemos que tener muy en la mente. Y la verdad es que yo felicito o me congratulo mucho que justamente ayer que el presidente Donald Trump quiso dar su mensaje, muchos medios de comunicación pararon justamente ese mensaje que quería comunicar. ¿Por qué? Porque sabían perfectamente que era un mensaje que estaba diciendo puras mentiras, que no hay realmente pues no hay no tiene pruebas de ser pues como él dice, que le robaron la elección y mucho menos, ¿no? Entonces, creo que el día de hoy, justamente en unas horas, va a dar Joe Biden un mensaje, vamos a ver qué es lo que va a decir, pero pues la verdad es que esto se está polarizando mucho a consecuencia del mal manejo de Donald Trump y sus adherentes y simpatizantes. Vamos a una pausa y regresamos con la paparrucha de este día. Ahora vamos a la paparrucha de esta noche. Como ya dijimos, Estados Unidos no ha declarado a un ganador en la contienda presidencial porque varios estados siguen contando. Así es, cada uno de los 50 estados que integran este país cuentan los votos que se emitieron en su territorio, y la pandemia y el inesperado volumen de votos enviados por correo han retrasado el recuento de algunos lugares. Aprovechando esto, en redes sociales han surgido varias cuentas falsas anunciando al ganador. Es el caso de la agencia Associated Press o Prensa Asociada, que ha reportado los resultados de las elecciones presidenciales por más de 170 años y es uno de los medios referentes para seguir el registro de votos. Solo en 2 días se reportaron al menos 3 cuentas falsas de AP, dando como ganador a Joe Biden. La Agencia de Seguridad Cibernética e Infraestructura del Gobierno de Estados Unidos advirtió que actores maliciosos pueden usar nombres falsos y hacerse pasar por reales para generar desinformación. Por eso debes poner mucha atención y no caer en paparruchas antes de compartir sin primero corroborar si se trata de una cuenta verificada que tiene la palomita azul. Eso es todo por esta noche. Sigue cuidándote, usa cubrebocas, mantén la sana distancia y no bajes la guardia porque seguimos en pandemia. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias a las y los panelistas y nos seguimos desde aquí en la sana distancia y nos vemos ya el lunes, que estará de regreso General Lozano. Yo soy Eder Guevara y esto es Punto y Contrapunto. Muy buenas noches y buen fin de semana.